Bien, ¿cómo estás, Anthony? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la semana? Bastante bien. ¿Cómo va la suya, profe? Entre papeles, Me imagino. muchas cosas. Eh, pues nada, vamos a comenzar. De verdad que hubo la confusión. De verdad no me percaté con respecto a la clase del martes. Me hubiese gustado muchísimo que fuese el día, que sea el día martes, para tener más libertad, más tranquilidad. Entonces, ya hacemos que entonces el próximo martes nos vemos a las 6:30 o 7 de la noche. ¿Qué hora prefieren ustedes? Les pregunto. Pregunto, 7:30, 7 de la noche del martes o 6:30, te conviene bien. 6:30 estaría bien, pero creo que las otras dos materias las damos a las 7 y puede que haya confusión allí y entren más tarde. Ah, ok. O sea, pues usted tiene el martes clase, ven el martes clase con otra materia. No, pero las materias que damos el lunes y el miércoles las damos exactamente a las 7. Ah, ok, ok, ok. O sea, hacemos la diferencia, ponemos entonces el día martes a las 6:30. ¿Ok? ¿te parece? Entonces ahorita programo el link, hago el ajuste para dejar toda la clase de una vez preparada, pues. ¿Ok? Para el día martes. ¿Les parece? Y así entonces estamos tranquilos. ¿Ok? Ahorita cuando terminemos la clase, coloco el link para entonces conectarnos, porque no lo había colocado, porque no habíamos, o sea, al principio no habíamos definido, o por lo menos yo no estaba claro. Entonces, bueno, quería concretar eso y entonces así vamos trabajando y navegando tranquilamente. Muy bien, ¿qué han podido leer en la plataforma? ¿Qué han ido indagando? Cuéntenme, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se han sentido con el material? ¿Qué han visto? Cuéntenme. A ver, les pregunto. Yo estaba ahorita revisando a usted acá de la unidad 2. ¿Es posible hacer visibles mis pensamientos? Algunos no sé, todavía no han trabajado, tienen alguna duda con esta unidad y con esta empezamos la clase de hoy para trabajar. ¿Ok? Vi que en la unidad 1 ya algunos han resuelto y pues nada, me contenta muchísimo que lo hayan podido hacer. ¿Ok? Este, le iba a preguntar otra cosa, pues nada, ahorita hago la consulta. ¿Lograron ver el video que estaba pautado ahí en el módulo? Para el módulo 2. ¿Lograron ver a la, a la persona que estaba allí? Pero bueno, ¿usted vio el video? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Nadie vio el video? Pregunto. Si no lo han podido ver, se lo colocamos entonces acá. Y de ahí partimos nuestra clase de la noche de hoy. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Me avisa cuando se logre ver, por favor. ¿Se logra ver? Ahí ya se ve. ¿Se puede? Sí, gracias. Vamos a ponerlo entonces. Hola, mi nombre es Lola Pons Rodríguez, soy historiadora de la lengua y trabajo como catedrática en la Universidad de Sevilla. Trabajo reconstruyendo el contexto extraviado de las palabras que otros hablantes de español allá lejos y tiempo atrás dijeron. Las lenguas con sus palabras nos permiten representar el mundo, como nos lo permite también el arte. La lengua es una buena guía para el mundo. Por eso, si aficionamos a los niños a leer, que en su sentido más académico es la mejor forma de mejorar la ortografía y la riqueza léxica y sintáctica, y si fomentamos que cuiden su expresión oral, estaremos nutriéndolo de palabras. Y por tanto, de recursos de los que se beneficiarán no solo el resto de asignaturas, sino la propia formación del niño como ciudadano que necesita expresarse y entender lo que expresan otros.
En mi opinión, en la etapa de primaria se introduce al niño demasiado pronto, con 6 o 7 años, en el análisis formal de la lengua. Identificar verbos, etiquetar morfosintaxis, y eso hace que se pierda tiempo para educarlo en las grandezas de esas lenguas que ha adquirido o que está aprendiendo. Enseñar el don de la justeza lingüística, transmitir el gusto por la palabra exacta, por el discurso esmerado, también fresco, espontáneo, el discurso adecuado para cada ocasión. Los niños o los adultos que dicen que no saben explicarse son nuestro fracaso, son el fracaso de nuestros sistemas educativos, porque nos están diciendo que no saben hacerse entender y que tampoco entienden, por tanto, al médico que se dirige a ellos o a un empleado que les explica un producto. Más que etiquetar apelmazadamente que es una tercera persona o que es un adjetivo, que es algo que sin duda necesitan los estudiantes, pero que sabrán hacer y que sabrán disfrutar en secundaria, yo creo que en primaria hay que transmitir el milagro de la lengua, transmitir al niño que la lengua es su segura esperanza, su defensa o su ataque ante el mundo que los rodea. Que escriban, que lean, que interpreten, que reciten, que entrevisten, que tengan la lengua como un roble centenario al que aferrarse, en el que sostenerse, la lengua y su mejor memoria escrita, que es la literatura. Y que esta no sea aprender listas de autores y obras, porque degustar no es leer el menú, degustar es probar el manjar. En esta sociedad parece que nos define más qué y cuánto producimos y no quiénes o cómo somos. Por eso, si tengo que definir a un filólogo a partir del qué producimos o del para qué servimos, me decanto por decir que servimos para traducir el pensamiento a palabras, o en la dirección inversa, para interpretar las palabras y saber a qué mundo pertenecen. O sea, llevado a la versión oficiosa, a la de los oficios, los filólogos enseñamos a los estudiantes a interpretar textos ajenos, a saber generar textos propios, pero también tenemos alumnos no humanos. Somos responsables del procesamiento lingüístico de máquinas que interactúan con nosotros, los diálogos del cajero automático, los de los asistentes virtuales que hay en la web, en los teléfonos. Somos capaces de atribuir un texto antiguo y, por tanto, de saber si esa nueva obra teatral que se ha localizado es o no de Lope de Vega. Pero esa misma pericia la podemos aplicar en eso que se llama lingüística forense, para hacer informes de atribución de autoría, detección de plagio, identificación de voz. Cuando el gobierno se pregunte si el tesoro de una fragata hundida le pertenece o no, serán seguramente un filólogo junto con un historiador los que transcriban y estudien el viejo legajo que dé razones para retener judicialmente un tesoro dentro de un juicio cuyo lema se te ha quedado enganchado para siempre. Detrás de ese libro de texto que te enseñó un verso que te sigue tranquilizando cuando lo recitas para ti. Ahí detrás seguramente hay un filólogo escondido. Filólogos suelen ser nuestros profesores de español como lengua extranjera, que fuera de su país son, a su discreción, los mejores propagandistas de la cultura hispánica. ¿De verdad piensa la sociedad que puede vivir sin filología? Muy bien, mi gente. Me gustaría poner en perspectiva, en reflexión esto que acaba de decir la profesora, la escritora. ¿Qué tiene que ver con este video con nuestra unidad? ¿Hacia qué quiero llevarlo a ustedes a reflexionar? A ver, le pregunto, ¿ustedes se están formando en qué? ¿Cuál es su carrera que van a estudiar? Les pregunto. ¿Qué carrera están diseñándose ahorita? Se están formando ahorita. A ver. ¿Van a estudiar qué? Licenciatura En inglés. en inglés. Pero van a ser educadores, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando usted y yo nos enfrentamos a este tipo de eventos de estudiar? ¿Qué miro yo como profesor de español? ¿Por qué a veces uno, en lo personal como profesor de español, me cuestiono y hago la misma preocupación como lo comenta Lola Pons? Es decir,
me ha cuestionado mis últimos años como profesor, es el hecho de que, ¿por qué le cuesta tanto o nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto en comprender un texto? ¿Por qué se ha dejado en la escuela de enseñar a una lectura más amable, más dinámica? ¿Por qué a veces se lo ha colocado como un prejuicio en la lectura? ¿No les ha pasado a ustedes que muy sutil, muy ligeramente decimos, es que a mí no me gusta leer, yo no disfruto la lectura? ¿Les pasa a ustedes o es simplemente una percepción falsa que tengo yo? Pregunto. ¿Quién me puede apoyar con la reflexión? A ver. La verdad, a mí me pasa, bro. Yo he intentado, o sea, tengo el libro, he intentado leer, comienzo a leer, pero, o Ujú. sea, a las 2 semanas ya dejo el libro y después vuelvo e intento y vuelvo y lo dejo. No es algo como, o sea, que No es lo la constancia, tengo, no es, no es ajá, no es constante. constante. Perfecto. Y yo pienso que, como dijo la profesora en el video, eso tiene que ver con la educación, pienso yo, no sé, pues, Totalmente. con la educación que se nos dio de pequeño, ¿no? Totalmente. Y ojo, y no es que estamos buscando generar un sentimiento de culpa de quién es el culpable o el culposo, no, no. Simplemente estamos haciendo un análisis que es una preocupación que uno va teniendo cada día. Quisiera que la gente se enamorara un poco más del hábito de la lectura. Obviamente, quien le habla, no nací con un libro bajo el brazo y, ay, yo soy amante de la lectura que tiene 7 meses. Para nada. Pero cuando fui descubriendo el valor de la lectura y cómo la lectura me ha ayudado a nivel existencial, es decir, cómo me ha ayudado a comprender mi vida, cómo me ha ayudado a darme habilidades para entender, incluso o para aprender a leer situaciones personales que uno ha convivido, adversidades que me ha tocado enfrentar. A través de la lectura he podido encontrar, por ejemplo, en momentos difíciles, en momentos de tristeza, en momentos no, depresión, no, porque nunca me he considerado depresivo, pero vamos a usar la palabra depresión. Cuando uno se encuentra en esos momentos que pareciera que la vida está bajo un color negro, ha llegado un momento en mis manos, mmm, tomo un libro que siempre me gusta leer, o lo releo, y me doy cuenta de una frase, y esa frase que leo en ese momento se convierte en un momento de iluminación, se convierte en un momento como de epifanía, o sea, de descubrir algo que en ese momento como que sí, me iluminó, puedo decirlo, y es gracias a la lectura. Así, eso es lo que yo he descubierto y por eso es que lo animo a cada uno de ustedes a valorar la lectura como lo que es, a ir dando esa oportunidad o darse la oportunidad a ustedes de descubrir en la lectura un espacio de encuentro con nosotros mismos. A veces tenemos miedo de encontrarnos con nosotros. A veces tenemos miedo de sentir que, que encontrarnos con nuestra misma persona, con lo que yo soy, es como que algo que no nos parece como muy sano, cuando realmente necesitamos descubrir muchas cosas interesantes, descubrir los valores que tenemos, las cualidades que tenemos, los talentos que tenemos. Y la lectura me lleva a ese silenciamiento, esa capacidad de guardar silencio por un rato, que no significa que no exista ruido, sino que ese ruido se pause un momentico o su volumen sea un poquito más bajo. Eso es lo que el reto que nos plantea Lola Pons, es verdad, muchas veces yo siento que esa falencia que se tiene muchas veces con respecto a la hora de redactar, de colocar una tilde, lo he ido entendiendo, he ido suavizando a la hora de corregir, porque entiendo que no todo es un problema o culpa de ustedes como estudiantes, sino que también hay una cuota de responsabilidad en los colegios, porque a veces se quiere como forzar nada más en estudiar la gramática, pero no se enseña una buena redacción, no se le enseña a leer bien, no se le enseña a pensar a la hora de redactar y no se enseña algo fundamental, a enamorarse de la lectura. ¿Estoy equivocado en lo que estoy diciendo? Me pregunto. A ver. No, tiene toda la razón. Entonces, si miramos este contexto que estamos hablando y miramos esta realidad, ¿cuál sería el antónimo? Es decir, si esto es una realidad, ¿cuál sería el antónimo? O sea, ¿cuál sería lo opuesto a esto?
¿Cómo cree usted que podemos generar la oposición a esto que estamos hablando ahorita? ¿Quién me responde? A ver. Nadie habla. A ver. Aquí falta mucha gente, ¿verdad? Profesor, no entendí la pregunta. ¿Cuál sería lo antónimo? ¿Qué es lo antónimo? ¿Qué es un antónimo? A ver, pregunta. ¿Qué Lo es eso? contrario de algo. Lo contrario. Si estamos hablando que a veces nuestro sistema educativo es un poquito represivo, es un poco quizás que nos coacciona en el hecho de que no nos enseña muchas veces a leer, ¿cuál sería el antónimo a esto? ¿Cuál sería lo opuesto a esto? ¿Sería incentivar? Sería inculcar más la lectura en la educación, en Ok, las escuelas. correcto. O si no, también autoeducarme yo hacia la lectura. Ya me corresponde a mí autoeducarme y automotivarme a descubrir la lectura un espacio de crecimiento personal. Ya nos toca a nosotros. Y toca ahora atender a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a lo que tengamos. Nos tocaría entonces también dar esa posibilidad de enseñar a leer. Yo le pregunto, con toda honestidad, ¿cuántos libros se han leído últimamente? Me pregunto. ¿Cuántos de ustedes invierten en comprar un libro por lo menos una vez al año? Con toda honestidad. Sinceramente, nunca he leído un libro. Profe, yo Y tengo ese como vale. 10 libros ahí y solo he terminado uno, imagínense. Y eso dando carrera. Pero fíjense, ojo, no lo estoy diciendo por mal, ni nada por el estilo, ni porque, no. Es necesario rescatar, es necesario rescatar el valor de leer. Fíjense, ahí en la plataforma tengo un artículo que le he colocado de cómo se llama así el artículo, los efectos del Internet y las redes sociales en el español. Yo quiero agregar también otro texto al cual quiero que le dé más, perdón, pueda leerse los dos, pero bueno, para la hora de hacer la infografía. En esta unidad le estoy pidiendo que haga una infografía. ¿Qué es una infografía? Es simplemente tratar de hacer una comprensión lectora de cómo, y que la comprensión lectora es la capacidad de lo que yo entiendo. Son las ideas que logro captar de la lectura. Pero simplemente que en vez de escribirla a través de un ensayo, con pequeñas frases que tú logres capturar tu idea, la coloques también con imágenes. Eso es la infografía. Como me decían estos días un alumno, mmm, es como un afiche, profesor. Bueno, no es como un afiche, pero si eso es lo que te lo puedes relacionar de esa manera, está bien, es como un afiche, pues, ¿vale? Pero entonces lo que quiero hacer ver es eso, ¿no? De la infografía es esa capacidad de recrear en imágenes las ideas que nosotros hemos ido capturando, ¿sí? La comprensión lectora, lo que hemos logrado nosotros eh, capitalizar de ese proceso lector. Simplemente, en vez de escribir muchas palabras, lo convertimos en imágenes. Eso es una infografía. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué, mi gente? Bueno, Sí. pregunto. Entonces, qué quiero que ustedes y yo logremos hoy? ¿Qué quiero que dejarle claro a ustedes con esta capacidad? Déjenme un momentico a ver si yo logro ubicar una infografía para mostrarle. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Para que tengan un ejemplo acá de hecho por un alumno, ¿sí? Y ustedes puedan tener una visión en la misma. Espérenme un tantito, yo se lo hago, la muestro. Ok, vamos a decirle muestro. Acá para que tengan una idea, ¿sí? ¿La logran ver? Pregunto.
Está cargando. Está cargando. Ahora sí. Ok. Eso es más o menos esto es hecho de una alumna de acá mismo de la UMESI, pero de otra materia, perdón, de otra sección. Y fíjense cómo ella la realizó. Me gustó mucho, fue muy interesante. Entonces lo que quiero mostrarle a ustedes, eh, cómo se puede hacer, que es un ejemplo. ¿Sí? Si alguno nunca la ha hecho o tenía la duda, bueno, permítame pues, mostrarle alguna, que por lo menos sea de referencia y se animen a hacerlo, ¿no? ¿En qué nos beneficia la realización de en qué nos beneficia este tipo de estrategia? Nos beneficia mucho en despertar un poco la capacidad creativa, nos beneficia mucho en un ejercicio mental, así lo dice la neuroeducación, y nos ayuda a ser creativos. Entonces, bueno, me gustaría que se animaran a hacerlo, pero quiero compartir un artículo que quiero que lo complemente con el que está ya en la plataforma. Y si pueden enfocarse en él junto con el video de Lola Pons, que ustedes puedan resumir esos dos instrumentos, genial. O si quieren tomar uno de los dos, quiero hacer nada más la infografía basándome en el video, lo pueden hacer. O me quiero basar solamente en hacer la infografía en el artículo, también lo puede hacer. ¿Ok? Lo que quiero dejarle claro es que los recursos que se dé a usted en la plataforma es para ir abriendo el compás, abriendo la posibilidad de reflexión mucho más grande y lograr ver que el español no es solamente una camisa de fuerza a nivel gramatical, sino que es la capacidad de crear, de generar ideas, de generar significados, y eso se logra a través de la palabra, ¿ok? A través de la palabra. Permítame un tantito para mostrarle en el artículo que quiero que lo voy a colgar en el área de biblioteca. Cuando he colocado cosas en biblioteca, ¿usted lo logra ver? ¿Le llega a ver? ¿Lo han visto? En la sección de materiales de clase, ¿se logra ver? Pregunto. ¿Cómo saben de lo que estoy hablando? A ver. Sí, sí, ahí me sale, profe. Sí le sale, ok, perfecto. Sí. Muchas gracias. Omar. A ver, Profe, a mí no me sale. ¿no te sale? A mí tampoco. Mm, Vamos a ver. Ujú. Esperen un tantito, le muestro acá. Me avisan si se logra ver. Bien, perfecto. ¿Están viendo aquí que dice biblioteca? ¿Lo visualizan? Aquello que no veían. ¿Lo Sí, ven? Ok, sí. usted le da clic acá y le abre. ¿Ok? Este es. Aquí está la primera clase que tuvimos. Aquí había colocado tentativamente el enlace, que lo voy a cambiar. Y pues nada. Y aquí voy a colocar la segunda clase de hoy y voy a colocar un artículo que le estoy recomendando para que podamos leerlo. ¿Me expliqué? ¿Sí lo logra visualizar ahora? Pregunto. Mi estimada, a ver, Yorlenis y ¿cuál es la otra persona que estaba hablando? Odilka. Sí, profe, ahora sí se ve. Ok, perfecto. Vale. Entonces ahí le dejo para menos para apoyarle. Y permítame un tantito para mostrarle el artículo que le voy a colocar ahí y que quiero que sea el complemento de esto que quiero que ustedes logren reflexionar. ¿Ok? Dame un tantito. Ok. Y aquí sí quisiera pedir la participación de ustedes, que logren hablar, ponerle voz a esta lectura que vamos a hacer en este momento. Dice el artículo, se llama Escribir y hablar bien en la era digital. El escritor o el autor de este escrito se llama Alex Grimeljo. Es un español, un hombre que ha dedicado a hacer práctica
O sea, hacer muy práctico mm, el español. De hecho, él tiene un libro que se llama La gramática descomplicada. Es decir, cómo mirar la gramática de una manera muy sencilla. Y es un poco lo que yo quiero transmitirle a ustedes, porque bueno, he tomado la línea de él desde la formación y eso me ha ayudado a mí a quitar esa visión de la gramática como un policía gramatical que busca a la persona quién escribe mal para sancionarlo. La gramática no es eso. ¿Ok? Muy bien, ¿quién se anima a ponerle voz a esta lectura? ¿Quién me presta su voz para leer acá, por favor? Alguien que voluntariamente tenga la bondad de hacerlo. Adelante, Joffrey. O Yorleni, no sé. ¿Quién de los dos? Adelante. El ser humano nunca había escrito tanto como la hace hoy. Las nuevas tecnologías han obligado a millones de personas a relacionarse cotidianamente con un teclado y plasmar en el todo tipo de mensajes. Incluso en los países menos desarrollados, la posición de teléfonos móviles y ordenadores ha generalizado la lengua escrita como jamás en su historia. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que complemente, que se anime? Por favor. ¿Quién lee este párrafo? ¿Quién se anima a ponerle voz acá, por favor? Yo, profe. Adelante. Una simple mirada a nuestro pasado más cercano nos hará ver que unos pocos años atrás cualquier habitante del mundo occidental, salvo que estuviese relacionado profesionalmente con la escritura, apenas redactaba unas cuantas cartas a lo largo de toda su vida, además de responder por escrito en los exámenes, en la enseñanza básica y luego quizás en la universidad. Apenas rellenaba una instancia, presentaba una reclamación o elaboraba un currículo. La mayoría de la gente podía pasar semanas enteras, meses, años, sin enfrentarse al resto de escribir y pensar por tanto en tildes, comas, concordancias y regímenes verbales. Muy bien. Voy a acompañar yo para que no se sientan intimidados. Dice, un tendero solicitaba el género por teléfono, pero ahora probablemente escribe correos electrónicos a sus proveedores. Un albañil autónomo avisa por WhatsApp a su cliente de que se retrasa un par de horas. Una cliente de casa rural explica en internet si el trato recibido ha sido satisfactorio o no. Y del mismo modo le responderá el dueño para pedirle disculpas o agradecerles los elogios. Escribimos continuamente. Ahora pasamos horas y horas en el hogar relacionados con el mundo a través de algún aparato que nos obliga a escribir continuamente. Desde él hacemos las compras, pediremos una cita médica o una fecha para renovar el documento de identidad. Convocaremos a un electricista y encargaremos un mueble y continuamente pulsaremos el teclado. En muchas profesiones y oficios, la relación con el cliente o el proveedor se basaba hasta hace poco en el contacto personal. Tenían gran importancia en ese trato la presencia y el aspecto de cada uno. Un vendedor del círculo de lectores no podía ir mal vestido, ni un agente de viaje debía llevar un lamparón en el traje, porque si así ocurría, se derivaba de ello alguna interpretación al respecto que no favorecía su prestigio. Ahora, esas relaciones comerciales se establecen en el ciberespacio y no es necesaria ni importante la presencia física, pero hace falta escribir. ¿Alguien puede leer por acá abajo? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien le pone voz, por favor?
Alguien voluntariamente me ayude a leer la lectura. Yo, profe. Véngale. La ropa que nos relaciona con los demás en muchos aspectos de la vida son las que vive nuestro lenguaje. Desconfiaremos de la abogada que nos envía un correo con falta de ortografía. No contrataremos a la cangura que usa una gramática deplorable cuando pregunta en un mensaje ¿a qué hora debe ir esta noche? Nos echará para atrás el encargado de la tienda que ofrezca venta a través de la red y no escriba bien los nombres de los productos. Muy bien. ¿Qué dice ahí? La ropa nos relaciona con los demás en muchos aspectos de la vida, son los que visten nuestro lenguaje, pero desconfiamos de la abogada que nos envía un correo con falta ortográfica. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Ustedes creen que a veces, o mejor dicho, en este mundo digital, reformulo la pregunta? ¿Ustedes creen que en el mundo digital, que ahora estamos escribiendo mucho más, parece mentira, pero es una realidad, es clave fundamental el buen uso de la ortografía? Les pregunto, Definitivamente sí, ¿por qué? ¿En qué sentido para ti? porque en mi opinión personal, Ujú, una persona, su manera de escribir o incluso de hablar, habla mucho de ella, ujú, independientemente de si hace bien su trabajo o no, o esa es mi opinión al menos. correcto. Podríamos decir, Anthony, que la ortografía sería ahora nuestra tarjeta de presentación. Pregunto. Sí, Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente es así. Efectivamente es así. Puede sonar exagerado, pero ¿cómo se sentirían ustedes? Vamos a voltear la tortilla para una pequeña reflexión. ¿Cómo se sentirían ustedes si van al médico y el médico le escribe con mil horrores? Bueno, aparte que el médico a veces las letras no se le entiende, ¿verdad? Pero supóngase que el médico, perdón, ya no va a poder recetarle por la situación que estamos pasando. Aquí estamos, toca un momentico de irnos a cuarentena. Y resulta que el médico te envía un WhatsApp, un chat, pa, 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 le escribe, y esa persona te escribe con horrores ortográficos. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué pensarían en el momento? ¿Lo juzgarían? Pregunto. ¿Cómo se sentirían frente a ese profesional que le escribe de esa manera? Por ejemplo, voy a escribir aquí por el chat. Una El médico le escribe, desconfianza. ¿ah? Inseguro. Parece que el médico le escribe así como yo puse en el chat. ¿Mm? ¿Qué pensarían ustedes? Revisen un momentico el Ese chat pa, acá del salón, ese pa no hay más, profe. pero hay cosas que no estoy exagerando. ¿Mm? Hay cosas que no estoy exagerando. Parece tonto, pero hay cosas que no estoy exagerando. Estoy poniendo algún ejemplo que se me acuerdo de cosas que he leído y que uno investiga. Miren, quizá a veces uno en estos equipos móviles, quizá uno a veces por la rapidez, porque a mí me ha pasado, ¿sí? Venga, enviaste el mensaje, se te olvidó en ese mover rápido los dedos, se coló un pequeño errorcito ortográfico. Venga, que eso pasa, ¿eh? Eh, Eso pasa. Pero cuando tú, de esos pequeños errores, tú dices, bueno, que no te preocupes, estamos en la tecnología, eso se permite.
Pero ya se va haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se hace una costumbre. Esta grabadora fotografía todo, ¿sí? Y la mente va guardando y va recreando aquello que hacemos hábito. Si yo todos los días le escribo a alguien así, consulta, aunque mentalmente yo digo que sé, mi cerebro sabe que no se escribe así, pero yo le doy, me permito, entonces resulta que mi mente va a decir, ah, bueno, entonces ya consulta no es así, sino así. Mente no es, o sea, la mente se adapta, y por eso la neurociencia dice que ella es, que nuestro cerebro es flexible, porque se va adaptando a las circunstancias, se va adaptando a cada momento. Y si yo cada momento le ofrezco este tipo de evento, él va a creer que es normal. Para él es normal. Ahora, ¿quién le dice al cerebro que no es normal? Yo, cuando muestro seguridad y digo, no, esto no es así, corrijo. Mi gente buena, en la ortografía y en estos momentos con el título del módulo que dice, eh, a través de la redacción se hace visible mis proyectos. Este es un poco el título de este módulo, la redacción hace visible mis proyectos, mi vida. Es que la ortografía te va a ayudar también a canalizar. Es lo mismo que yo sueño, diga, quiero un carro 2021, que yo diga un carro 2021. Es lo mismo. Pregunto. No. Es lo mismo que estoy escribiendo. Quizá auditivamente puede sonar igual, y eso son fuera la presencia de las palabras parónimas y homónimas. Presencia de palabras que pueden sonar igual, pero se escriben diferente, aunque tengan significados diferentes. Entonces la mente va a decir, ah, bueno, sí, bueno, pero es que para mí es normal. ¿Y qué pasa? Que la mente trabaja con cuestiones muy concretas, con hechos concretos. Si yo escribo carro con K, el cerebro no identifica un carro con K, va a identificar un carro con C y sabe cuál es. ¿Mm? Entonces, parece tonto, mi gente. Ustedes dirán, profesor, está exagerado. No, le estoy exagerando. Bueno, es una realidad. La ortografía te abre la puerta a ti y a mí, a todos lados. ¿Ok? Bajo acá un momentico. Perdón. Dice acá, del mismo modo, en los grupos de WhatsApp, de amigos, de padres, de alumnos, de compañeros de un viaje, se retratará ante los demás quien no cuide la grafía de las palabras, quien las confunda, quien escriba el verbo haber en lugar de la locución haber. Una persona culta que esté pensando en contratar para una obra casera a un aparejador que participa en el grupo de padres de los chicos del equipo de fútbol, se lo pensará dos veces si nota que el arquitecto técnico se expresa sin habilidades sociales o con un lenguaje rudimentario. Dice acá la imagen del lenguaje. Esta percepción del lenguaje escrito y también oral, como parte de la imagen de una persona o de una empresa o de una sociedad, influye en su prestigio y por tanto en sus relaciones y en sus éxitos o fracasos. Según explicó el historiador de la lengua Juan Ramón Lodares, El porvenir del español en el año 2005, escribió su obra, los hablantes obedecen a una norma lingüística porque eso les resulta beneficioso. El miedo a ser rechazado socialmente por nuestro acento o nuestro descuido en los patrones de corrección idiomática, añade Loraes, suele ser una de las formas más sutiles de actuación de la norma lingüística. Quien pronuncia no se puede hacer tiene más posibilidades de encontrar un buen trabajo que quien pronuncia no puede hacer, señala. Las jerarquías sociales se limitan, pues, porque vemos en ellas un modelo atractivo.
quizá cuando aquí habla de miedo y rechazo social, a mí me ha pasado que yo estaba en grupo de amistades X, y a veces envían tantas debilidades ortográficas que uno se aburre y uno tiene que hablar, dice, epa, esto no es así, epa, esto no se escribe aquí. Así, entonces empiezan a hacerte bullying y decir, ah, sí, ya llegó el maestro de español, por favor, perdón, mire, quita la Real Academia Española, quita el nieto de Cervantes, que viene a corregirnos y a sancionarnos. Entonces hay un momento en que yo personalmente, y le confieso, prefiero callarme y digo, bueno, calladito uno se ve más bonito. ¿Mm? Si te incomoda que yo corrija, entonces, véngale, te dejo que tú navegues solo en tu turbulencia. ¿Mm? Entonces uno por respeto, y más que respeto, miedo, y también para no caer como que, así, aquí viene el Real Academia Española a darnos clases, perdón, de español. Y esa cosa, y la gente se siente incómoda, se siente mal, pero bueno, uno no lo hace por prepotencia, sino porque, bueno, uno quiere contribuir a que las cosas se escriban de la mejor manera. ¿Ok? ¿Alguna consulta con la lectura acá de este artículo? ¿Qué opinan ustedes, mi gente buena? ¿Qué logramos, por lo menos, ver en este poco? Y espero que ustedes ahonden un poco más. Ahondar significa que lo profundicen más. ¿Qué opinan ustedes hasta lo que hemos leído? Les pregunto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún acuerdo o desacuerdo con lo que dice acá? ¿Mm? ¿Alguna inquietud? Ok, Exdier, muy bien. ¿Te parece interesante el artículo? Excelente, qué bueno que te guste. Te animo a que lo leas y que lo profundices un poquito y pueda también llevarlo a la práctica. ¿Ok? Vamos a llevarlo un poco a la práctica. Bien. En la próxima unidad también le estoy pidiendo a ustedes que se va a llamar Leer y escribir en los tiempos de chat. Este es un artículo que me pareció muy interesante. Me pareció como muy, sí, digo yo, muy interesante. Algo, como un momento para que reflexionemos. ¿Sí? Y el artículo le invito a que lo lean porque está muy padre, o sea, en el sentido de que eh, coloca ejemplos, coloca situaciones y va dándonos, nos va recreando por esos momentos en cómo los chats se convierte en un espacio eh, para, para reflexión lingüística. Van a ver un video también allí. Permítanme un tantito, se lo muestro. Permítanme un momentico. Se lo muestro acá para poder socializarlo. Pero también quiero dejar muy claro que todas las actividades que se tienen señaladas en la plataforma tienen una fecha de vencimiento, creo que entre 14 o 17 de julio. ¿Qué le quiero decir con esto? No es que esperen a última hora para hacer las actividades, pero por lo menos que no se sientan ahorita angustiados y que la vayan haciendo de acuerdo a su tiempo. No dejen de hacerla, pero sí les invito a que la hagan con mucha tranquilidad, con mucha reflexión y pues nada, a trabajar conjunto. Pues. Fíjense, ganó el tercer módulo. Profe, una consulta antes de eso. Dígame. Yo estaba revisando la otra vez las unidades y no sé en realidad qué tanta relevancia tenga esto, pero en la unidad 2 usted puso que está abierta hasta el 15 de julio del 2022. Entonces fue un error involuntario cuando puse la, la, la fecha. Supongo que lo puedo modificar y gracias por avisarme. Efectivamente, de verdad, tienes toda la razón. Eso lo vamos a corregir. Era algo involuntario cuando hice el movimiento del calendario. ¿Ok? Muchas gracias por advertirlo. ¿Ok? No, obviamente no vamos a tener un año para entregar el trabajo, porque si no, imagínate. Pero sí, gracias por la observación. Ahora en lo que termina la clase,
Acá está, ya estamos viendo el 2021. Sí, fue un error involuntario, sí, de dedo, quizás cuando estaba haciendo el ajuste. Fíjate que fue nada más esta fecha, ¿no? La unidad 2. ¿Ok? Vamos a intentar hacerlo acá. Una vez. Gracias por el detallito. A ver. Pues, mi gente, me gustaría que bueno, vamos a concretar algo. El próximo martes nos vemos entonces sí o sí a las 6:30, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, ya habíamos quedado de acuerdo Sí, en eso todos los compañeros. sí. El error quizás fue mío, pero quizás nos faltó un poquito más de comunicación en ese sentido de mi parte, de preguntar con tiempo para, para corregir hasta al 90. Un momentico. Vamos a ver. Profe, entonces el horario se pasa para los martes, entonces. Así, eso es lo que, bueno, estamos concretando el día de hoy Ok. para, no, julio, ok, perfecto. Listo, mi estimado, ya está corregido, gracias por advertirme. Fue un momento sin querer, fue algo involuntario al momento de, porque solamente parecía ser con esa fecha. Profesor, otra duda que tengo. Si Bueno, nosotros cambiamos el curso para los martes, ¿cómo se haría con los compañeros que no han estado dando clases, que ni siquiera se han pronunciado para agregarlos al grupo? O sea, no bueno, están como desaparecidos, por decirlo así. sí, bueno, la ventaja que tienen ahorita ellos es que esta clase queda grabada. Y si tienen acceso a la plataforma, se van a enterar por allí. Igual me parece muy apropiado y lo voy a anotar acá, déjame anotarlo para que no se me olvide. Yo puedo enviar un correo masivo por la mensajería, notificando que la clase ha sido modificada para el día martes a las 6:30. ¿Ok? Eso también lo usaremos como mecanismo de comunicación. Aparte que las clases como quedan grabadas, si ellos la visualizan, pueden percatarse entonces que hemos tomado la decisión acá. ¿Ok? Un momentico. Anotarlo aquí porque no se me olvide. Ok, aquí un momentico. Muy bien, listo. Ahorita cuando transcurso de la noche, le hago el envío a las personas por el correo masivo por el mensajero para notificarles. ¿Ok? Y también notifico que están las clases ya grabadas. Estará el número 1, este será el número 2 y espero estar. Les propongo algo, ¿no? Si, para ver, en primera, les propongo que con respecto a esta infografía no la suban todavía o les propongo que no la suban hasta que la socialicemos aquí la semana que viene. ¿A qué llamo yo socializar? Que la podamos exponer acá en clase, que ustedes puedan dialogar, o la podamos presentar aquí en clase. Y si tienen alguna debilidad, por decirlo, por llamarlo de esa manera, si tienen alguna debilidad, podamos entonces apoyarle y corrigiendo esa debilidad para que entonces tenga menos posibilidad pues, de- no de fracasar, pero de minimizar un poco esa debilidad y tenga la nota la mejor que pueda tener. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Ok? Sí, yo sí, profe. Yo también. Y hay Sí, una profe. pregunta que creo que tanto a mí como a los demás nos va a ayudar y es ¿en qué programa usted nos recomendaría? Porque yo en lo personal nunca he hecho una infografía.
Así que no sé cómo hacerla. Tengo la idea de lo que es, pero nunca la he hecho. Entonces no sé si se hace en Word, en PowerPoint, en Canva. Sí me gustaría que me Mira, ayudaran en esto, pues. perfecto, mira, yo doy la opción abierta, dejo la opción abierta. Puede ser en PowerPoint, Word o en Canva. ¿Por qué la doy abierta? Porque me ha sucedido cuando digo, no, tiene que ser en Canva, la gente es que tú la vas a usar. Entonces, por ahí decidí, dije, bueno, vamos a hacer la cosa. El que tiene habilidad para manejar Canva, cool. El que tiene habilidad para hacerlo en PowerPoint, cool. El que se le hace más sencillo a través de Word, venga. Si hay otra herramienta que usted conozcan y que le parece súper bien hacerla un Prezi o quieren hacerlo a través de un Outlook, también. ¿Sí? Yo no, o sea, no me pongo. Ya eso queda de acuerdo a tu habilidad. ¿Ok? Y De mira, acuerdo Tuan, también. en Google hay plantillas hechas de infografía. Así que nada Correcto. más busca plantilla, infografía y ahí tú eliges cuál te guste más. Ok, gracias. Sí, tú tomas la decisión, a ver cómo te va, eh, a ver cuál te funciona y pues nada, ahí te dejo la opción para que tú seas libre en hacerlo. Pero sí me gustaría eh, que la podamos a dialogar acá antes de subirle a la plataforma, antes que ustedes la supongan en el receptor. ¿Ok? Una manera como para apoyarles y que nos permita también valorar pues, el esfuerzo de cada uno. Es un trabajo colaborativo. ¿Ok? De esa manera. ¿Les parece? Bien. Sí. Bien. Quería, antes de irme, antes de comentarle, que estaba hablándole, si tiene el trabajo el día de leer el artículo que voy a colocar en la biblioteca, que es el que estábamos ahorita aquí mencionando, ¿ok? El que estuvimos leyendo ahorita, eso va a ser una parte también de la lectura, complementarlo con la lectura. Y sería ir elaborando tu infografía para presentarla entonces el día martes, la socializamos aquí en clase y luego la subes a la plataforma. ¿Ok? ¿Capichi? Sí, Está claro, bien, profe. profe. Perfecto. Fíjense un momentico. Permíteme un momentico. Ok. La semana que viene podemos ver el de escribir, el escribir. Recuerden que este módulo 2 habla de cómo hacer visibles, la redacción nos ayuda a hacer visibles nuestras ideas. Dice que alguien sabías que escribir puede ser un medio terapéutico, es la duda que le pongo. Entonces, le estaba comentando que la lectura de escribir en tiempo de chat es una lectura interesante. Les animo a que la puedan hacer también y la puedan dialogar, aunque incluso les invito y por favor, quiero que lo hagan a través del WhatsApp. Vayan leyendo. Incluso la anterior también, la que la vamos a poner en la biblioteca, comencemos a dialogar por WhatsApp, un buen foro, una buena manera de ir generando ese feedback. De manera que el día que lleguemos a clase tengamos mucho más recursos para conversar y dialogar y la clase sea un poco más dinámica en el sentido de su participación. ¿Ok? No se sientan limitados. Yo lo que deseo es que ustedes se arriesguen a poder eh, participar más. Profesor, mire, me encontré este artículo, lo quiero compartir. Profesor, mire, me encontré esta información del español sobre el acento. Me gustaría que nos aclarara las dudas. O sea, siéntanse en la libertad de poder compartir y dialogar con este servidor. No me considero un profesor ogro, pero necesito que ustedes me ayuden a que la clase sea mucho más dinámica, más enriquecedora, porque ese es el deber ser en la clase virtual, que el alumno ponga también el empeño y no sea el docente, bueno, por lo menos mi concepción, y no esté yo como un loro aquí hablando que a veces me da miedo, aunque parezca mentira, pero sí da miedo, ¿eh? Sí da miedo. Entonces, bueno, le animo, le motivo para que entonces vayan profundizando, no se queden ahí, no tengan miedo, y cualquier duda que ustedes tengan en relación al trabajo, en relación incluso a la lectura, profesor, no entiendo, me puede ayudar como a despejar esta duda, con muchísimo gusto estamos acá para ayudarle. ¿Ok?
Quizá puedo tardar un tantito para responderle, porque bueno, de repente uno está un poquito ocupado aquí y allá, pero de que le respondo, le respondo. ¿Ok? Así que pues nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunto. A ver, Por mi parte, no, profe. a ver, a ver. Alba, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, Profe, todo bien. Ok. profe, una pregunta Una respuesta yo. sobre la infografía es para la próxima martes. Sí. Para el próximo martes lo puedes trabajando. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Si tiene alguna inquietud, alguna duda para solucionarlo, con mucho gusto te apoyo. ¿Vale? Ok. ¿Ok? Entonces, bueno. Si no hay alguna pregunta más, alguna duda, bueno, con mucho gusto y agradeciéndole a cada uno su participación. ¿Alguna, Yolene, alguna duda? Odilka, alguna ayuda? ¿Alguna duda, perdón? Profe, Dígame, Javier. sí, preguntaba si ibas a subir este video, la Sí, grabación, digo. sí. Lo vamos a subir ahorita. Bueno, ahorita no, pero al final de la noche sí. Dándole el tiempo que me pase el video, se descargue todo ese proceso. ¿Ok? Ya, ok. Está bien. ¿Vale? Sí, igual que el artículo que acabamos de leer, también lo voy a colocar en la sección de biblioteca para que lo tengan, accedan y le puedan complementar un poco para que ustedes elaboren su infografía. ¿Ok? Si logro encontrar algún material, voy a tratar de buscar algo didáctico que pueda hacer un video chico o un video que le dé luces para la elaboración de infografía, lo voy a colgar también. ¿Ok? Voy a buscar algo más tardecitas, algo que hable sobre infografía, que les permita también a ustedes tomar ideas, inspirarse, ¿ok? Que se puedan ustedes inspirar en ello. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Perfecto. Bueno, entonces, que tengan toda una bendecida noche. Nos vemos el día martes. Así que por este mismo Vaticanal y acá en Ciudad Gótica. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos vemos entonces el martes y que tengan una feliz noche cada uno de ustedes. ¿Ok? Igual, profe. Igual. Cuídense, Igual, compañero. Igual, profe. profe. Vale, profe, igual, Igual, igual. profesor. Dígame, ¿qué pasó? Di que en Ciudad Gótica. Yo soy fan de Batman, así que pues, hablo de Ciudad Gótica. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Hasta el martes, profesor. Hasta el martes, que descanse. Cuídate.